Vamos a ver en este caso algo de nucleónica biológica o lo que sería el uso de diagnósticos por imágenes en medicina. Nuevamente un pantallazo general y remarcar los conceptos más útiles o evaluados. Como generalidades vamos a tener la definición de átomos, que es un núcleo que está constituido por protones, carga positiva y neutrones, carga negativa, y estos electrones que giran a su alrededor. Vamos a tener un número atómico que se denomina como el valor Z, que es cuando tiene el mismo número de protones y electrones. Por ejemplo, el carbono con 6 protones y 6 electrones. Y el concepto de la variación es el isótopo, que es el mismo elemento químico, pero con diferente número de neutrones. Donde ahí aparece que los isótopos tienen número másico, en el cual se suma, se evalúa como la A, se suman los protones y los neutrones. Dato interesantísimo, lo que significa un radioisótopo. Es un elemento químico que tiene diferente número de neutrones y encima emite energía a nivel funcional. Y la dosis de exposición a la radiación es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia en mi cuerpo. ¿Qué pasa con respecto al uso de estos elementos ionizantes para el diagnóstico por imágenes? Vamos a tener diferentes estudios de diagnóstico por imágenes, como es la radiología o los rayos X, tomografía computarizada, gammagrafía, ecografía, resonancia magnética. Los rayos X tienen la capacidad de impresionar estas placas radiográficas. No se reflejan y generan la interacción con el sistema de la materia, que sería donde generan la impronta en la imagen o ese papel o cartulina que utilizo para reflejar esta imagen. Se basa en la diferencia de atenuación que provocan los distintos tejidos al ser atravesados por los rayos X. El contraste depende de las diferencias de coeficientes lineales de los tejidos atravesados, si es más grueso o menos grueso. Cuanto más espesor, más se dispersa esta radiación. El concepto funcional de los rayos X, que es que aunque atraviesen y generen esta impresión en las placas radiográficas, no me generan daño ni cavitación a nivel de los huesos. Únicamente es un rayo que está atravesando y impregnándose en esta placa radiográfica. Otro agregado son los estudios de rayos X con contraste, que principalmente es para la evaluación de vasos sanguíneos, donde se hace una inyección con una sustancia iodada para que después se pueda ver o se pueda mejorar esa exploración. Diferencia importante con respecto a lo que sería la tomografía computarizada, que utiliza también rayos X, es un pasaje de rayos X, pero vienen de un tubo que gira alrededor del paciente. De esta manera yo voy a poder generar unos cortes en rodaja en el sistema del eje vertical. De esa manera yo puedo reconstruir mirando desde abajo. Este es el estudio de mayor resolución que tenemos utilizando los rayos X. Es mucho mejor una tomografía computarizada que una imagen, una radiografía simple. Y la tomografía por emisión de positrones, el TEP o el PET scan, lo que hace es permitir anticipar el diagnóstico de alguna infección, tumor o algo que se esté formando a nivel de mi cuerpo. Porque lo que hago es generar la búsqueda de emisiones por algún marcador. Generalmente se utiliza una glucosa marcada radiactivamente. ¿Y qué pasa? Los tejidos que están metabólicamente activos, como son por ejemplo los tumores, van a comer glucosa. Entonces yo voy a ver que ese tumor está captando un montón de esa glucosa radiactiva y me sirve a mí para poder reconocer o ver las diferentes metástasis que tengo en el cuerpo. Una vez que un tipo tiene un tumor y yo quiero saber si tiene o no tiene metástasis, se hace un PET scan y voy a ver que se iluminan todas las zonas donde están captando esa glucosa. Tengo células comiéndose la glucosa, que la verdad que es un parámetro bastante negativo para ese tratamiento. Y otros mecanismos que no usa el sistema de rayos X es la ultrasonografía o la ecografía. Lo que voy a hacer es generar un sonido que éste puede reflejarse en objetos distantes y retornar como eco. Si yo conozco la velocidad, puedo calcular la distancia y de esa manera reflejar los objetos. No tiene radiación ni efecto en las radiaciones, por lo tanto es el método más seguro de todos. Y por ejemplo lo puede usar una mujer embarazada, que los rayos X no podría hacer porque generaría un daño a nivel del embrión que tiene células que se están formando y no quiero darle esa radiación. Obviamente que la ecografía es uno de los métodos operador dependiente. Dependo mucho del operador para tener un buen diagnóstico o un buen resultado.
no es algo que lo pueda hacer cualquiera. Mientras que la resonancia magnética utiliza un imán que genera unos campos magnéticos y un emisor receptor de ondas de radiofrecuencia. Me va a generar una gran discriminación en contraste para las partes blandas y sensible a cambios histoquímicos. Es la que se usa principalmente para evaluar las partes blandas. Ojo, no usa radiaciones ionizantes, no usa rayos X, pero utiliza ondas de radiofrecuencia, por lo tanto sí puede ser complicado para lo que sería el embarazo. Por eso el embarazo únicamente va a utilizar el sistema de la ecografía. Con eso cerramos un pantallazo grande y general de cosas que tienen que saber con respecto a lo que sería el sistema de bioimágenes, poco evaluado. Muchas gracias.